Les voy a contar la experiencia que yo viví en La Nación, que se engancha en muchos espacios y lugares con lo que habló hace un rato Álvaro acerca de una empresa reconvirtiéndose, una empresa que encuentra problemas en su modelo de negocios tradicional, una empresa centenaria de la Argentina. Se engancha con lo que contaba Gabriel acerca de las narrativas transmedia y cómo las nuevas narrativas empiezan a dar nuevas posibilidades expresivas y de negocio. La Nación se dio cuenta que si no cambiaba su modelo de negocios, corría riesgo de morir. El papel cada día estaba vendiendo menos, la publicidad estaba llegando de manera inversa al digital en relación al papel, ahora voy a hablar de eso, y tenía que hacer un cambio cultural, económico y de su modelo inmediatamente. Como decíamos al principio, vivimos en un mundo analógico y digital, pero esta es la historia de cuándo nació La Nación y cómo se empezó a cambiar ese mundo analógico y digital para esta empresa. Una empresa que tiene 150 años en la Argentina o más, con una fuerte raíz en nuestra historia, con una fuerte incidencia en la historia argentina. Una empresa que ya venía en un proceso de transformación, cuando yo me acerqué a esta experiencia, mudándose del edificio viejo de la calle Bullard al edificio de Avenida Libertador, generando su plataforma digital. Y lo que les voy a contar es cómo le creamos un lenguaje audiovisual, una nueva forma de hablar audiovisual a una empresa centenaria, creándole programas de televisión, un estudio, un equipo y toda una narrativa audiovisual e interactiva que la empresa no tenía. Con sus mismas figuras, estrellas, con sus mismos profesionales, adaptándose y adecuándose a este cambio. Yo soy un productor audiovisual independiente. Cuando me convoca La Nación, para mí, como productor independiente, como entrepreneur, que habitualmente no tenemos todas las herramientas para trabajar, es un poco que te llamen a manejar un transatlántico, es tener todas las herramientas para poder ir eligiendo y definiendo una estrategia. Un desafío muy interesante que comencé como consultor externo y que luego terminé metiéndome adentro de la estructura, participando cerca de 2 años, siendo el gerente audiovisual y transmedia de La Nación y luego el gerente de programación del canal que creamos, La Nación Más. La Nación forma parte de los argentinos y tiene una influencia, como decía recién, absolutamente trascendente en toda nuestra historia. Los hábitos de consumo están cambiando. Esta es la foto que decíamos al principio que se ve hoy en los trenes en comparación a la que se ve antes, y esto impacta en el modelo de negocios de La Nación. Pero como el camino se hace al andar y había que probar, esta empresa decidió sacar las carabelas para ver qué pasaba, salir a explorar, y me tocó a mí, como un entrepreneur, ir con este gran carabela, con este transatlántico, a buscar, a ver si había tierra del otro lado. Y es muy interesante, muy atractivo este momento que nos permite experimentar, probar. Y cuando encima es una gran compañía, con una gran marca que decide explorar, el desafío fue realmente alucinante y desafiante. El tema era, como decíamos antes, encontrar la ola en el momento exacto. La Nación, ustedes se acordarán que hace 20 años decidió no entrar a la televisión cuando lo hizo el Grupo Clarín con TN o lo hizo Crónica con Crónica TV. La Nación no tuvo su canal de televisión. Luego, durante los últimos 12 años del gobierno anterior, no tenía posibilidades ni siquiera políticas de poder hacerlo. Luego empezó a encontrarse con una crisis en el modelo de negocios y como no quería que le pase lo que le pasaron a otras empresas que no lograron reconvertirse, decidió hacer un cambio cultural muy grande y contrató, entre otras personas, un gerente general que venía del mundo mobile, Guillermo Ribabén, y un grupo ejecutivo de primer nivel que tiene La Nación, tanto en el área comercial, en el área de contenidos, en el área de marketing, que se encargaron de comenzar este cambio y me convocaron a mí para que los ayude a acelerar ese cambio. Por momentos yo lideré el proyecto, por otros momentos fui liderado, pero fue un equipo interdisciplinario con una decisión muy clara del grupo de empezar ese cambio.
Básicamente se basaba en esto, en que venía cayendo el promedio anual desde 2011 un 1,4% la venta de la circulación del papel, que se ve una migración de la torta publicitaria de print hacia Internet, pero que no llega a alcanzar la caída de la falta, la migración no llega a compensar la caída de la baja de ingresos en print. Y también la claridad de que hacia 2019-2020 la cantidad de flujo de material audiovisual que va a circular en la red iba a seguir creciendo cada vez más y que La Nación claramente estaba fuera de ese juego, no participaba de la torta publicitaria del sector audiovisual porque básicamente estaba en el mundo gráfico y digital y de los eventos. Aquí vemos un poquito más esto que decía recién. Los ingresos del diario en 2010 eran del 71%, en 2016 del 62%. El digital crece, pero no compensa, del 4% al 9%. Crece el público en el digital, pero no compensa la traslación de publicidad igual que está marcándose la caída en el print. Esto hace que claramente la empresa salga y se movilice y vaya a buscar este cambio. Esta es la redacción de La Nación, ahora, y ustedes van a ir viendo el proceso de cambio cultural que fue viviendo La Nación. Este grupo que me convocó, que cuando yo llegué ya había comenzado ese cambio, tuvo la claridad de ayudarle a hacer entender a todo su staff profesional que ese cambio era necesario y que era irreversible. La manera en que decidió demostrar este cambio fue simbólica. Miren lo que hizo este grupo de gente. Un día, en la redacción de La Nación vino a tocar Café Tacuba. En esa redacción, en ese lugar sacrosanto, en ese santuario de la verdad, entre comillas, en ese espacio donde las grandes firmas de la Argentina crean contenido, podía pasar cualquier cosa a partir de ahora. Iban a empezar a haber cambios definitivamente importantes, cambios culturales que ya no podían volver atrás. En esa sacrosanta redacción podía tocar Café Tacuba, se podía grabar un videoclip de Café Tacuba, se podía poner en la home de La Nación eso que estaba sucediendo, y todos esos que ven ahí son los periodistas de La Nación disfrutándolo y viendo que ese espacio iba a empezar a moverse, iba a empezar a cambiar, esa redacción iba a empezar a tener cambios muy fuertes. El primer cambio audiovisual importante que se hizo fue Conversaciones. ¿Se acuerdan de Conversaciones? Un ciclo de entrevistas que cuando yo llegué ya estaba, un ciclo de entrevistas ícono para La Nación, donde en el medio de esa redacción, donde acababa de tocar Café Tacuba, se abrió un espacio y se creó un lugar para realizar entrevistas uno a uno con las firmas más prestigiosas de La Nación. Ahí está Díaz entrevistando a alguien, no sé quién es, o creo que es... No se ve. Es Labaña con Sirven. Está medio pixelado. ¿Quién no quiere ir al centro de la redacción de La Nación a ser entrevistado y que tu nota se ponga en la tapa del digital? Fue todo el mundo. El presidente, el vicepresidente, el opositor, la estrella de tenis, el corredor de Fórmula 1, argentinos, internacionales, todo el mundo pasó por Conversaciones. Y La Nación empezó a entender, y los periodistas de La Nación empezaron a entender que había un camino posible. Para quienes hacemos audiovisual, esto estaba realizado con cámaras independientes, no había switcher, fue una operación muy liviana, casi de prueba. Lo más pesado fue ese pequeño decorado que se instaló allí, pero empezó a convivir el audiovisual con las otras plataformas y la producción audiovisual empezó a tener un espacio en la redacción. Los periodistas de gráfica que se animaban empezaban a hacer esas primeras entrevistas, un formato simple, seguro, claro, muy prestigioso, que funcionó muy bien y que empezó a generar una demanda en el mercado, que empezó a pedir más inventario audiovisual. La Nación empezó a requerir, sus clientes empezaron a pedir más inventario audiovisual, porque el inventario audiovisual que tienen muchos periódicos no es propio. Quiero decir, si mete un gol un equipo, se toman las imágenes de un canal,
pero en ese lugar no es posible poner publicidad porque no es contenido propio. Entonces necesita tener inventario propio. Lo primero que empezamos a hacer fue crear espacios y lugares dentro de los diferentes verticales de contenido. Por vertical de contenido entiéndase secciones, deportes, economía, pero también La Nación tiene revistas, ustedes saben, Living, Lugares, Rolling Stone, Hola. Cada vertical de contenido empezó a tener su espacio y a buscar su expresión audiovisual. Era Beatriz Sarlo con... No, esta es otra. Y lo segundo que hicimos fue crear un noticiero, una experiencia. En esto de probar, de intentar, de experimentar con las carabelas, hicimos un noticiero on demand con Juan Micheli, una figura reconocida que venía con trayectoria televisiva. También podía Juan ayudarnos a acelerar ese procedimiento para poder conducir un noticiero. Y pusimos un noticiero on demand que aparecía a las 7 de la tarde en la home de La Nación y que se quedaba hasta las 12 de la noche activándose y actualizándose con noticias, pero era un formato televisivo que empezaba a experimentarse en la plataforma online de La Nación. Muy buenas tardes. Acá está Esto es La Nación un Web. fragmentito Los de... temas más importantes del día. Milani presentó un escrito, se negó a declarar y ahí nomás el juez entendió que debía quedar detenido. Los mejores analistas. Todo lo que tenés que saber y más. Necesitamos investigadores que se preocupen por saldar esa deuda ética que tienen con el contribuyente. Con la conducción de Dolores Caldenbergs y Juan Micheli. De lunes a viernes, en La Nación Más. Como ven, está en el medio de la redacción. En la medida que fuimos probando que la redacción podía convivir, si bien generaba determinado grado de caos, estar haciendo audiovisual, allí ya vieron una grúa que se está moviendo, hay una grúa en el medio de la redacción, mientras está escribiendo Sirven le pasa la grúa por arriba, y así convivíamos. Empezamos a probar que se podía y empezamos a ver que había una demanda y que había una necesidad, y el grupo decidió crear un canal de televisión. Se creó un espacio donde todo el grupo directivo de La Nación nos encontrábamos para diseñar y discutir cuál era la señal que queríamos tener y cómo iba a ser el lenguaje audiovisual de La Nación, de qué manera La Nación iba a hablar, iba a tener voz. ¿Ustedes se acuerdan cuando apareció el dibujito de Clemente o de Mafalda? Que la voz del personaje no era parecida a la voz que nosotros nos imaginábamos cuando lo leíamos y empezó a generarnos ruido. Bueno, ese era el miedo. La voz de La Nación, la imagen de La Nación, ¿cómo va a ser? ¿Puede generar ruido o no? ¿Usamos nuestra marca o hacemos como Clarín que usó TN y no usó la misma marca? Fueron todas discusiones y debates que se fueron dando adentro del grupo directivo. Yo, en alguna medida, era una especie de psicoanalista de grupo que con el expertise audiovisual también los iba ayudando a ver qué era posible y qué no era posible y empezando a ejecutar y a ver qué se podía ejecutar. Porque cada grupo de contenido tenía su deseo. La Nación Deportiva quería tener los partidos en directo y Olala quería tener su revista femenina audiovisual y la Rolling quería tener recitales. Pero claro, ¿cuál era nuestro presupuesto? ¿Cuál era nuestro plan? Nos pusimos a trabajar, definimos si íbamos a tener un canal de TDA, si íbamos a ir por un cable, cuál iba a ser la plataforma, si lo íbamos a hacer solo online o lo íbamos a hacer para televisión abierta, de cable. Y finalmente se decidió ir por un canal de cable, se decidió crear una marca que contuviera los valores y el mérito que significa para la sociedad La Nación, la marca La Nación, y se creó LN+. Ahí estoy yo como terapeuta. Para hacer la propuesta decidimos que La Nación sea un canal de calidad, sin estridencias, sin placas rojas, interesante, un canal que fuera interesante ya era un gran desafío, propositivo, en un momento en el cual la grieta se profundizaba, la idea era proponer, y un canal que fuera transmedia, que se expresara en múltiples plataformas y que permitiera múltiples ingresos, que de esta manera nos permitiera apuntar a tratar de llegar a el ingreso publicitario que no está llegando a La Nación, que tiene que ver con esa bolsa de dinero que está en el mundo audiovisual, tratar de ir a pelear por un espacio en el mundo del dinero que está en el mundo audiovisual. Para eso se armó un equipo pequeño, una construcción de un equipo pequeño en la línea del esquema de Channel 4 o de Londres o de Canal Encuentro, donde hay un equipo directivo que ejecuta órdenes hacia
ramificaciones y tentáculos externos, productoras externas que se empiezan a especializar, porque ninguna empresa quiere tener agrandar su headcount, ninguna empresa quiere asimilar el riesgo laboral de mucha gente. Entonces se armó un esquema en el cual había equipos directivos que iban cortando el contenido y trabajando con casas muy especializadas que pudieran hacer determinados trabajos. Sí se contrató un equipo interno técnico para que pudiera manejar los noticieros y las áreas de noticias que se quedaron adentro del canal inicialmente. Todo esto se hizo, se programó para hacer en 6 meses, lo cual es un desafío bastante delirante, pero lo hicimos en 4 meses y medio, pero no porque fuera una virtud, sino porque tardamos 1 mes y medio en lograr meter a la gente adentro porque es burocráticamente muy difícil, y logramos lanzar una programación con 20 programas propios y de terceros en este esquema y 80 horas de adquisiciones. Hicimos una compra de adquisiciones, hicimos una búsqueda de productos en el mercado que nos permitieran tener una serie de documentales, periodísticos que todavía se están proyectando. En ese momento el canal pretendía tener una línea informativa de noticias, pero también un reflejo de sus revistas y de sus otros espacios de interés, de las otras marcas que La Nación tiene, estuvieran presentes en la programación. Eso ahora está cambiando y ya se ha transformado en otro proyecto, esto ya luego de mi participación. Creamos un equipo de trabajo donde yo era el gerente de programación, armamos una jefatura de contenido, una jefatura de producción, una jefatura de medios digitales que fuera distribuyendo todo este contenido, productores ejecutivos que tenían a su vez producciones delegadas que iban tercerizando y un equipo técnico que se instaló adentro de La Nación. Este es el estudio de La Nación, esto es la planta no el estudio, esta es la planta de redacción de La Nación y La Nación, a ver cómo aprieto acá, sí, aquí fuimos ubicando estudios, porque aquí, en esta parte que está acá, no sé si se llega a ver, iba a venir una pantalla muy grande que iba a permitir el múltiple uso del espacio, cambiando las escenografías virtuales y con decorados con LEDs, pero esa pantalla nunca llegó para nuestro lanzamiento, así que tuvimos que instalar en el medio de la redacción diferentes sets, lo cual fue bastante tormentoso para la gente que trabajaba, pero el canal había que lanzarlo, así que fuimos instalándolo. Ahora van a ver, esta era la redacción antes de los estudios, y acá empezamos a bocetar las escenografías para ponerlas adentro de los estudios. Y ahí empezamos a construirlas, con referencia de la redacción, jugando un poco la estética de Huffington Post y entendiendo que era una virtud que se vea en nuestra redacción. Si no teníamos las herramientas para tener un estudio múltiple todavía, valía la pena que se viera en nuestra redacción. Así que fuimos construyéndola, ahí se ve. Todo eso mientras se está haciendo el diario. Todo esto se está haciendo mientras nunca para ninguna de las plataformas. Ahí está la pantalla que luego iba a llegar, que permite, de una manera mucho más simple y sin necesidad de estar instalándose en el medio de la redacción, solucionar naturalmente decorados y múltiples posibilidades. Uno de los cambios más importantes que tuvimos que hacer fue en la mentalidad de los profesionales que trabajan en un medio tradicional, que temen por sus trabajos, porque tienen que cambiar y porque no saben si van a poder. Entonces lo que hicimos fue ayudarlos, coacharlos. Trajimos diferentes tipos de coacheos, diferentes tipos de capacitaciones. A los periodistas, a los más famosos periodistas de La Nación, los ayudamos a prepararse para expresar su contenido, ese contenido interesante que siempre fueron generando, pero a través de otra manera, a través de su voz, a través de su imagen, pudiendo utilizar su cuerpo para poder plantarse frente a cámara. Lo fuimos ayudando, fuimos coachándolos, fuimos haciendo ejercicios de preparación. A algunos les fue mejor, algunos no tienen la facilidad ni la capacidad, y muchos sí fueron avanzando. También ayudamos a los fotógrafos a convertirse en camarógrafos, porque los fotógrafos, el grupo de fotografía de La Nación, sin duda uno de los mejores grupos de fotografía de la prensa argentina, en su vida privada hace también video con la misma cámara, pero sin embargo acá por diferentes cuestiones no lo podían hacer. Los capacitamos, les enseñamos a manejar el sonido, a manejar la luz en movimiento, les trajimos equipos y los ayudamos, y fuimos creando un proyecto que ahora en un rato les voy a contar, que permitió articular todos estos saberes nuevos, y lejos de lo que imaginábamos que iba a ser una reacción fuerte, negativa al cambio, nos encontramos con que toda la redacción de La Nación estuvo dispuesta al cambio, levantó sus
sus cosas y se corrió para que allí haya un estudio y se fue a otro lugar y se encontró en otro espacio. Muchos preguntaban, ¿cómo es? Ahora yo voy a hacer tele, radio, revistas, todo por el mismo precio. ¿Cómo funciona esto? Hubo que hacer acuerdos donde se reconocieran bonus por trabajar en diferentes plataformas, pero también encontrar un equilibrio en el cual esa persona no pasaba a trabajar 17 horas a partir de ahora porque hace 2 o 3 medios, sino que dentro de la misma jornada laboral esa persona puede hacer el mismo periodismo que hace, pero tal vez expresándolo de otra manera, trabajando de otra manera. Esto fue un acuerdo. También hubo acuerdos gremiales, porque acá entra un sindicato nuevo, el sindicato de televisión, ¿sí?, que no está dentro del periódico. Esto implicó negociaciones y diálogos para el ingreso de una nueva forma de trabajo gremial, donde también hay muchas cámaras robotizadas, donde muchas de los oficios tradicionales de la televisión no están representados porque mucho está realizado con robots. Y fue recibido muy bien por el sindicato, porque hasta la creación de ahora de KZO y NET no se creaba ningún canal en Argentina hacía muchos años. Y había un achicamiento muy grande de las fuentes de trabajo, así que fue muy bien recibido. Creamos una marca junto con el equipo de diseño de La Nación, que es un equipo brillante de diseño interno, y con la colaboración de un equipo de branding televisivo experto que venía de Italia, de trabajar en Fox Italia. Fuimos creando la marca con diferentes colores para cada uno de los temas y verticales, adaptándola, probando, prototipándola, viendo cómo funcionaba. Y la verdad es que nos gustó y le tratamos de dar un clima a la marca y al discurso que no fuera agobiante, que fuera relajado, que no gritara, que no acelerara. Y tratamos de ser diferentes por tratar de no abrumar, por tratar de ser respetuosos. Hubo una gran fiesta y todavía no teníamos nada, pero ya se anunció el canal La Nación. Creo que hubo 7.000 personas, desde el presidente hasta quien fuera. Y el 7 de noviembre del 2016 se lanzó La Nación, esta es la tapa con las figuras de La Nación, y el canal comenzó al aire en la plataforma digital de Cablevisión y algunas otras plataformas digitales. Recién este mes de octubre La Nación está en el analógico de Cablevisión, lo cual hace que pueda llegar a casi el 100% de los hogares de la Argentina que tienen televisión, porque ustedes saben que el digital está solamente en el 30-35% de los hogares, lo cual hacía que hasta ahora el proyecto económico fuera poco rentable porque hay ciertas marcas que necesitan hablarle a un público masivo, ¿sí?, un jabón en polvo. Si no está en todos los hogares no le interesa entrar con pauta rotativa. Entonces ahora va a tener esa oportunidad. Lo que me enteré también una semana después de festejar que La Nación entró al básico es que NET y La Nación entraron al básico de Cablevisión, pero salieron a Encuentro y Paca Paca, lo cual me dio mucha tristeza. Y me parece que está mal. Y lo quería decir. Esta es la grilla de programación que construimos para comenzar, porque son canales públicos de todos. Creamos una grilla operativa y creamos un formato que se llamó Historias Extremas, que fue creado adentro de la redacción de La Nación, donde los periodistas aprendieron también a ser productores audiovisuales, los fotógrafos fueron camarógrafos, y creamos un formato transmedia que se expresó en todas las plataformas de La Nación y fue un gran ejercicio periodístico que creamos. Fue un documental audiovisual, nota periodística complementaria con contenido enriquecido que salía en doble página los domingos en La Nación, un documental interactivo que se publicaba en la home de La Nación y aparte una on demand donde se podían ver todos los capítulos de Historias Extremas. Historias Extremas básicamente habla de historias, digamos, en los límites de la Argentina, en los límites porque es la ciudad más calurosa de la Argentina, una persona que vive sola cuidando el faro del fin del mundo y que la cambian una vez cada 6 meses, el peor equipo de fútbol de la Argentina, extremos por diferentes motivos. Vamos a ver un poquito el tráiler de esta experiencia que fue muy interesante. 11 de la mañana, 31 Dale volumen. en la República Argentina, Argentina tiene historias. Y tiene historias extremas. Y allí le dije, ¿cuántas eran las chicas que querían dejar la prostitución? Entonces me dijeron todas. Historias calientes. El día más caluroso de mi vida ha sido con 47 grados. Filosas. Hubo un accidente ayer. Tensas. Falleció un
un amigo, ¿no? Historias agregadas que nacen en bordes y llegan hasta el límite. Un equipo integrado por los más destacados cronistas, camarógrafos y fotógrafos de la nación sale a buscar esas historias. Para que vos puedas vivirlas en primera persona. Cuando es invierno hace mucho frío, el agua baja a 8 grados, que a veces se pone muy duro para trabajar. El rap ¿Cuánto como voy? expreso, digamos, ¿Cuánto tiempo que me voy? cambió y me formó la vida totalmente. Ya llevo De alta calidad visual. Con grandes producciones. Y cuando llegaste a la cumbre es como una sensación muy linda. Podés estar recansado, con hambre, con frío, pero con una sonrisa que le sale de adentro que es como el gran premio. Una nueva manera de narrar que lleva la mejor tradición del periodismo a un nuevo nivel. ¿Por qué volvemos a la Antártida? Y porque yo lo siento como una pasión. Haber perdido el olfato fue más fuerte que haber perdido la vista porque extraño el olor a la lluvia mojada. Historias Extremas se convirtió en un programa de televisión, una serie documental, un documental interactivo. Lo pueden ver todavía en La Nación Más, se programa todavía, y en historiasextremas.com están los 13 capítulos audiovisuales y los digitales. Aquí está la estética digital, periodistas que fueron entrevistadores, fotógrafos que fueron camarógrafos, infografistas del diario haciendo todo el arte gráfico, diseñadores, programadores, guionistas, todo un equipo de un diario trabajando junto con algunos profesionales que trajimos de afuera, creando contenido audiovisual e interactivo. Acá está la página donde tenemos, a ver, Historias Extremas, el Chaltén, aquí y acá la página de La Nación, aquí está el on demand y aquí el digital. Qué mal que se ve, lo siento. Aquí están las infografías preciosas, contenido enriquecido tanto en digital como en papel. Y aquí está el on demand. Esto que le voy a mostrar es un resumen de los programas que pusimos en marcha cuando arrancó La Nación Más. Necesitamos un espacio para escucharnos, para reflexionar. Siempre tuve mucha capacidad de trabajo, pero cuando empecé a actuar sentí que tenía como el doble. Para enfrentar miradas, para perder el miedo, para conocernos. Un espacio para encontrarnos con personas y no con personajes. Conversaciones, todos los días, en La Nación Más. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es La Nación PM. Los temas más importantes del día, los mejores analistas, todo lo que tenés que saber y más, con la conducción de Dolores Caendanvers y Juan Micheli, de lunes a viernes, en La Nación Más. Soy Fernando Troca, los invito a ver algo muy especial. Lo único que se postre es comerlos. Y están buenísimos. Soy Fernando Troca, bienvenidos a House of Chef. A mí me toca ir en taxi. A Nacho. A mí me toca bajo tierra, voy en subte. Y Steffi sobre ruedas principales. ¿Tienen prendidos los cronómetros? Ya están encendidos. Así que vamos a ver. Yo le gano, chavo, No, yo le gano. Este es un contenido creado solo con celulares por cronistas jóvenes de La Nación. Periodismo ciudadano, colaborativo, con también aportes del público. Y también por la bajada del tren. Al ser la última, mi recorrido fue el más largo, línea 65 de colectivo. Este fue el desafío de transporte del día de hoy. Este es el correlato de la revista Un Olala. encuentro entre mujeres siempre es un momento de intimidad, risas y complicidad. Uy, las amigas para mí son un pilar muy fuerte. El arte es espectacular. Charla de chicas con Olala, todas las semanas en La Nación Más. Estoy acá haciendo una nota para Rolling Stone. Cuando
sí nos pusimos en la tarea de hacer la revista, que fue una tarea que empezamos muy poquitos. ¿Cuántos eran al principio, te acuerdas? 2. Próximos a salir, al fin, lo más aburrido que hay en la vida del músico. Un programa de rock. Las horas de espera en los camarines. Porque la marca Rolling es una franquicia que no se puede usar. Un noticiero de la mañana, amable, suave. Todo lo que tenés que saber antes de salir de tu casa. Un programa ideal para empezar el día informado y con muy buen humor. Subí el volumen de tu televisor. Arranca tu jornada con Más Despiertos en La Nación Más. Un placer, ¿eh? Más despiertos, La Nación Más. Sigan en La Nación Más. Argentina tiene historias. Este ya lo escuchamos. Extremas. Y allí le dije, ¿cuántas eran las chicas que querían dejar la prostitución? Bueno, la programación de La Nación Más también se puede encontrar on demand en lanacionmás.com.ar. Todo el contenido está on demand en una página OTT que está a disposición de la audiencia, aparte de estar en lineal. Y también el contenido se snaquea, se corta y también va a pasar a formar parte de la home para poder completar ese pedido comercial de darle inventario para que puedan entrar las marcas a la home de La Nación. También cuando se hizo este cambio de La Nación, se cambió el formato de papel. De lunes a viernes La Nación cambió y achicó su formato, entendiendo que los hábitos del usuario hacían muy dificultoso el papel. Todavía los fines de semana sigue teniendo este formato. Y también empezó a tener una suscripción para sus contenidos digitales, que hoy cualquiera que quiera utilizar el contenido de La Nación ya tiene un sistema de suscripción basado un poco en lo que hablaba Álvaro y lo que vemos en lo que pasa con el New York Times, y es que claramente empieza a crecer en facturación y empieza a ser significativo y si bien el proceso de cambio y la aceptación de la suscripción es lenta, claramente es un sistema de monetización que está funcionando. En definitiva, lo que hicimos fue arreglar el avión mientras estaba volando, y esa es la dificultad. Pero de lo que se trata y de lo que se trató en este caso, este grupo empresarial que me convocó y al cual estoy muy agradecido de haber ayudado, fue que el grupo identificó lo que Jean Piaget entiende como inteligencia, y es que la inteligencia es la capacidad de adaptarse a los cambios. Muchas gracias.